Profesor, buenas tardes. Les saluda el alumno Lisandro Sánchez Patricio. En esta tarde lo voy a exponer sobre mi actividad integral número 2. Como situación contextualizada tenemos: estimado aprendiz, en este momento usted es parte del equipo de colaboradores de la minería INTI S.A. Es una empresa peruana que ha mantenido su firme compromiso con el ciudadano y del medio ambiente, apoyo social a las poblaciones cercanas y velar por la seguridad de los colaboradores. De esta manera poder generar un desarrollo sostenible que impacta de manera positiva en el futuro de nuestro país. Como primera situación tenemos: se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea: calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere la situación ideal donde hay una pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor y caballos de fuerza. Como vemos acá, como resultado tenemos 9,86 HP. Es el resultado. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real de los motores tienen pérdida de potencia, explique usted con ejemplo qué significa eficiencia de un motor. Acá está la respuesta. La eficiencia del motor eléctrico es una relación entre la potencia de salida mecánica en la potencia de entrada eléctrica. La salida de la potencia mecánica se calcula en base al par de la velocidad requerida, es decir, la potencia requerida para mover el objeto conectado al motor, y la entrada de energía eléctrica se calcula en base al voltaje y la corriente suministrada al motor. Tenemos un ejemplo: un motor consume una potencia de 3,6 kW, es capaz de elevar una carga de 324 Newton, de peso a razón de 10. ¿Cuál es la diferencia del motor? Acá tenemos la diferencia del motor, sería 90. Esa es la diferencia. Situación 2. En una prensa hidráulica, un camión de la empresa que 1,8 toneladas de masa está colocando sobre un pistón de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente: el pistón A tiene un radio de 20 centímetros. ¿Qué fuerza mínima se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida del pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida del pistón B? Acá tenemos como respuesta 176.4. Es la presión ejercida en el pistón A, es la misma que en el pistón B, porque se observa que el líquido está comunicado. Luego, por el principio de Pascal, la presión de los dos pistones es la misma, por lo tanto se cumple que pistón 1 igual a pistón 2. El pistón 1 es de 176.4 y el pistón 2 también es de 176.4, es la respuesta. 2. Si duplicamos la media del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar en el pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida del pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida del pistón B? Acá tenemos 88,2 nos da. O sea, la presión ejercida del pistón A es la misma también del pistón B, porque se observa que el líquido está comunicado. Luego, al principio del Pascal, la presión de los dos pistones es la misma, por lo tanto se cumple que pistón 1 es igual a pistón 2. 3. Las magnitudes de presión, fuerza y área, ¿cómo se comportan? Directamente proporcionales, inversamente proporcionales. Acá tenemos la respuesta. Una expresión matemática indica que cuando mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la expresión de una misma área. Así pues, cuando la magnitud de la fuerza aumente el doble, también la fuerza se incrementa en la misma proporción, es decir, al doble, siempre y cuando no varíe el área sobre la cual actúa la fuerza. La presión directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional al área sobre la que actúa dicha magnitud de la fuerza. Esa tenemos como respuesta. Eso ha sido todo, profesor. Gracias.